Lección 5 para lunes 24 de abril. La misericordia y el juicio de Dios. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. La transgresión de la ley exige la muerte del pecador. La justicia declara: la paga del pecado es la muerte. La misericordia responde: el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolido o abolirse, habría sido totalmente innecesario que Jesús muriera. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley, y la ley es la base del juicio. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Cómo se nos juzga? ¿Qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Las obras revelan nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios. Según Efesios 2, 8 y 9, dice: por gracia han sido salvos por la fe. Y aquí, cuando habla de salvación, se refiere al rescate de la penalidad de la muerte, o sea, que fuimos rescatados por lo que Cristo hizo y lo aceptamos por la fe, y no podemos hacer ninguna obra de que fuimos rescatados por la penalidad por la penalidad de no tener que pagar por el pecado nosotros mismos. Esa es la salvación de Efesios 2, 8 y 9, un rescate de algo que no podíamos hacer nosotros, o sea, de la prisión del pecado en la cual nos encontramos. Sigue el texto: no por obras para que nadie se lo gloríe. Pero cuando Cristo nos rescata o nos salva, Él también comienza el proceso de cambiarnos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, o sea, no nos dan la vida eterna, pero testifican que nuestra fe es auténtica. Comentario personal: acuérdense que cuando la palabra salvar y salvación se usan en la Biblia, no se refiere a la vida eterna, se refiere a un rescate de un problema, un rescate de una situación difícil. Entonces, cuando dice que nuestras buenas obras empoderadas por el Espíritu Santo no nos salvan, aquí se refiere a que no nos rescatan de el poder del pecado, pero ellas testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Al describir nuestra posición delante de Dios en el juicio, Elena de White ofrece esta poderosa perspectiva de cómo el Evangelio y el juicio van de la mano. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 446, dice: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad, o al obedecer la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero
Aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. ¿Cómo percibes, en palabras de Elena de White, que el Evangelio es inseparable del juicio? ¿Qué esperanza puedes inferir de este vínculo entre el Evangelio y el juicio? Acuérdense, nota personal, que el Evangelio son las buenas nuevas de que Dios quiere compartir la vida eterna con sus criaturas. Y eso se efectuó en la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, en la cual ahora las buenas nuevas del Evangelio nos dan el poder para vencer el pecado y vivir según los principios de los 10 mandamientos, y así Cristo nos puede otorgar la vida eterna, ya que nos transforma a su imagen. Del libro Alza tus ojos, página 14, dice: aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado. El pecador se mide a sí mismo y por aquellos que, como él, son pecadores. No contempla la pureza y la santidad de Cristo. Pero cuando la ley de Dios impone convicción a su corazón, dice con Pablo: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. Dios creó al hombre para su gloria. No puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Y es por eso que ahora es el tiempo, a medida que Cristo quiere limpiar el récord de nuestros pecados del santuario celestial, donde nosotros como personas y profesos cristianos tenemos que separar la forma pecaminosa de vivir de nuestras vidas y vencer aquellos hábitos que nos acechan y aquellas prácticas que son pecaminosas porque son contrarias a la ley de Dios. Acuérdense que no podemos ir al cielo y vivir eternamente al tener rasgos que no cambien o que no queremos dejar de cambiar en nuestra vida, que están contrarios a la ley de Dios y se denominan como pecados. Del libro Reflejemos a Jesús, página 295, dice: el carácter que cultivamos y las actitudes que asumimos hoy están fijando nuestro destino futuro. O sea, es el carácter que se define por la inspiración como la combinación de nuestros pensamientos y sentimientos, lo que resulta en acción en la vida, que resulta en un carácter. Y es el carácter lo que Cristo va a juzgar. Y si ese carácter está en armonía con su ley, entonces Él nos transforma a su imagen como resultado de la cooperación en nuestras acciones, pensamientos y actos diarios con el poder divino para cambiar a vivir según sus principios de vida. Sigue la cita: todos estamos haciendo elecciones, ya sea para estar con los benditos dentro de la ciudad de la luz o estar con los malvados fuera de la ciudad. Los principios que gobiernan nuestros actos sobre la tierra son conocidos en el cielo, y nuestros hechos son fielmente anotados en los libros de registro. Allí se sabe si nuestros caracteres son como el de Cristo. Ser perdonados como Cristo perdona no es solo ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice:
Os daré corazón nuevo, Ezequiel 36:26. La imagen de Cristo ha de estar grabada en la mente, el corazón y el alma. Y este es el tipo de transformación que se tiene que llevar a cabo antes de que venga Cristo. Y es donde nosotros tenemos una parte, un rol que jugar en este proceso de preparación para la eternidad. Sin el proceso sigue la cita transformador que solo puede producirse por medio del poder divino. Las propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrada por el poder humano. Y ese es el propósito del Evangelio, que Cristo vino para enseñarnos cómo podemos cooperar con Dios para poder entonces ser transformados por su gracia a su imagen. Que tengan un día muy bendecido al cooperar con Cristo para poder pasar el juicio y reflejar su carácter y tener un destino eterno con Él. Amén.